Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia, y con el vestido y el manto rasgados, me arrodillé y alcé las manos al Señor, mi Dios, diciendo: Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy, hemos sido reos de grandes culpas y por nuestros delitos, nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora, el Señor, nuestro Dios, nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino, y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio, y curando en todas partes. Palabra del Señor. Con humildad y devoción, reflexionemos sobre las lecturas de hoy, que nos brindan valiosas enseñanzas sobre la responsabilidad y el propósito de los discípulos de Cristo en la misión de difundir el Evangelio y mantener la pureza de la fe. En la primera lectura, nos encontramos con un momento crucial en esta historia. Esdras, un sacerdote y escriba, se da cuenta de un problema grave. El pueblo de Israel se ha mezclado con las naciones paganas que los rodean y ha cometido el pecado de casarse con mujeres extranjeras y tener hijos con ellas. El pecado, que Esdras descubre, es una clara violación de los mandamientos de Dios. En la ley, dada a Moisés en el Antiguo Testamento, Dios había prohibido a los israelitas casarse con personas de otras naciones que adoraran a dioses falsos. Esta restricción tenía el propósito de mantener la pureza religiosa del pueblo elegido de Dios y evitar la adoración de ídolos. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, muchos israelitas habían desobedecido y habían tomado mujeres extranjeras como esposas. Esto no solo había llevado a la mezcla de creencias religiosas, sino también a la adoración de falsos dioses. Era un problema grave, que amenazaba con alejar al pueblo de Dios de su verdadera fe. Cuando Esdras se da cuenta de la magnitud del problema, su reacción es intensa. Rasga sus vestiduras, se arranca el pelo de la cabeza y la barba y se sienta atónito. Está profundamente afligido por el pecado de su pueblo y por el hecho de que han vuelto a desobedecer a Dios. La reacción de Esdras es un recordatorio de la seriedad del pecado a los ojos de Dios. A menudo, en nuestra vida cotidiana, podemos minimizar el pecado o justificar nuestras acciones, pero Esdras nos muestra que el pecado debe tomarse en serio. Nos recuerda que nuestras transgresiones no solo afectan nuestras vidas, sino también nuestra relación con Dios. Después de su reacción inicial, Esdras se arrodilla ante el Señor, extendiendo las manos hacia el cielo, y comienza a orar.
Su oración es un modelo de confesión y arrepentimiento. Reconoce los pecados del pueblo de Israel y admite que merecen el castigo de Dios. Esdras reconoce que Dios es justo y que han sido rebeldes contra Él. La confesión y el arrepentimiento son elementos clave en la vida espiritual de todo creyente. Cuando reconocemos nuestros pecados, los confesamos a Dios y nos volvemos de ellos en arrepentimiento, experimentamos la gracia y el perdón de Dios. Esdras nos muestra que la confesión y el arrepentimiento son el camino hacia la restauración y la reconciliación con Dios. Aunque el pecado del pueblo de Israel era grave, Esdras también reconoce la gracia y la misericordia de Dios. En su oración, habla de cómo Dios no los ha abandonado por completo, a pesar de sus pecados. Dios les ha dado un remanente y les ha permitido hallar un refugio en su santuario. A pesar de su desobediencia, Dios sigue mostrando amor y compasión hacia su pueblo. Este pasaje nos recuerda la naturaleza amorosa de Dios. A pesar de nuestras fallas y pecados, Él nunca nos abandona por completo. Siempre hay una puerta abierta para el arrepentimiento y para el regreso a Él. Su gracia y su misericordia son abundantes y están disponibles para todos los que se vuelven sinceramente a Él. Esdras concluye su oración reconociendo que, aunque Dios ha mostrado gracia y misericordia, el pueblo de Israel debe tomar medidas para corregir su pecado. Esto incluye separarse de las esposas extranjeras y los hijos que han nacido de esas uniones. Esdras entiende que la santidad es una responsabilidad personal y comunitaria. Como creyentes, también debemos tomar en serio nuestra responsabilidad de vivir en santidad. Esto implica separarnos de las influencias y prácticas pecaminosas en nuestras vidas. No podemos comprometernos con el pecado y al mismo tiempo esperar experimentar la plenitud de la comunión con Dios. La santidad es una llamada a una vida separada y dedicada a Dios. Esta lectura nos enseña valiosas lecciones sobre la seriedad del pecado, la importancia de la confesión y el arrepentimiento, y la gracia y la misericordia de Dios. Nos recuerda que como creyentes debemos buscar la santidad y tomar medidas para alejarnos del pecado en nuestras vidas. Que esta reflexión nos motive a examinar nuestras propias vidas en busca de esas áreas en las que necesitamos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Que podamos experimentar la gracia y la misericordia de Dios a medida que buscamos vivir una vida que sea digna de su llamado. El Evangelio de hoy es un llamado a la misión, un recordatorio de la responsabilidad que todos los discípulos de Jesús tienen en la expansión del reino de Dios en la tierra. A través de estas palabras de Jesús, podemos aprender valiosas lecciones sobre lo que significa ser un seguidor comprometido de Cristo y cómo llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. En este Evangelio, Jesús reúne a sus 12 discípulos y les da un encargo especial. Les da autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esta autoridad y poder no se les da para su propio beneficio, sino para que lo utilicen en beneficio de otros. Jesús les dice que vayan y prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos. Este encargo es un recordatorio de que como seguidores de Jesús hemos sido llamados a hacer el bien y a extender el amor y la compasión de Dios a aquellos que nos rodean. No somos discípulos pasivos. Somos discípulos en acción, llamados a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Un aspecto importante de este pasaje es que Jesús envía a sus discípulos sin recursos materiales. Les dice que no lleven nada para el camino. Ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. Esta instrucción no significa que debamos ser negligentes en nuestra preparación y planificación, sino que debemos depender completamente de Dios en nuestra misión. La dependencia en Dios es una lección crucial para todos los discípulos. Nos recuerda que la obra del reino de Dios no se realiza por nuestro propio poder o recursos, sino por el poder de Dios
obrando a través de nosotros. También enfatiza la importancia de la comunidad y la colaboración. Los discípulos no son enviados solos, sino en pares, fortaleciéndose mutuamente y compartiendo las responsabilidades. El llamado de Jesús a predicar el reino de Dios es un llamado a compartir el Evangelio. El Evangelio es el mensaje central del cristianismo, la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. Como discípulos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir esta buena noticia con el mundo. El Evangelio es una fuerza transformadora que cambia vidas y restaura relaciones rotas. Es una invitación a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y este mensaje es demasiado importante para mantenerlo para nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a proclamarlo y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Jesús también les dio a sus discípulos el poder de sanar enfermedades. La sanidad es un acto de compasión y amor hacia los que sufren. Es un recordatorio de que Dios se preocupa profundamente por el sufrimiento humano y desea aliviarlo. Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser agentes de sanidad en un mundo herido. Esto puede manifestarse de muchas maneras, ya sea a través de la oración por los enfermos, el apoyo a los necesitados o el cuidado de los marginados. La compasión y la misericordia son características fundamentales del discipulado cristiano. Finalmente, es importante notar que Jesús les dice a sus discípulos que si una ciudad no los recibe, deben sacudir el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Esto significa que como discípulos tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Jesús, pero no podemos forzar a nadie a recibir el mensaje del Evangelio. La decisión de aceptar o rechazar el Evangelio recae en cada individuo. Nuestra responsabilidad es ser fieles en proclamar el mensaje, pero también debemos respetar la libertad de elección de los demás. La obra de Dios en el corazón de una persona es un proceso divino que no siempre entendemos por completo. Hermanos, este pasaje del Evangelio nos recuerda que como discípulos de Jesús, todos tenemos un papel que desempeñar en la expansión del reino de Dios. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, a sanar a los enfermos y a ser agentes de compasión en un mundo necesitado. También debemos depender completamente de Dios y recordar que la obra espiritual es llevada a cabo por su poder, no por el nuestro. Que podamos abrazar este llamado con alegría y gratitud, reconociendo la importancia de nuestra misión como discípulos de Jesús. Que nuestras vidas reflejen su amor a medida que continuamos compartiendo la buena noticia con un mundo que anhela conocerlo. Oremos juntos para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para cumplir con este llamado, y para que su reino se extienda cada vez más en la tierra. Oremos. Querido Señor, te agradecemos por la responsabilidad que nos has dado como discípulos tuyos. Hoy reconocemos la necesidad de orar por nuestra sociedad y por nosotros mismos. Te pedimos humildemente que tengas misericordia de nosotros y que tu gracia prevalezca en un mundo que a menudo se aparta de ti. También agradecemos, Señor, por la comisión de llevar tu mensaje de amor y salvación a otros. Fortalécenos para enfrentar los desafíos que puedan surgir y danos el coraje para ser fieles a tu llamado, sin importar las circunstancias. Te pedimos, Señor, que podamos confiar plenamente en tu providencia, sabiendo que tú cuidarás de nuestras necesidades mientras seguimos tu voluntad. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, y te pedimos que nos guíes y fortalezcas en nuestra responsabilidad como discípulos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.